Bienvenidos a una nueva edición del CONMEBOL Libertadores Magazine 2026. Comenzó la última fase previa. 8 equipos se disputan los 4 cupos restantes para la fase de grupos. En el programa de hoy, se define en Río de Janeiro. Botafogo llegaba a Guayaquil buscando revertir su historial en Ecuador. El país le era hostil. En sus 5 encuentros previos por la CONMEBOL Libertadores nunca había ganado. Barcelona no le tuvo piedad y se puso rápido en ventaja, pero en la segunda parte el Fogao mejoró su nivel y llegó al empate. Ventaja celeste. Carabobo había ganado 2 partidos consecutivos por primera vez en su historia en los torneos CONMEBOL. Sporting Cristal no se amilanó y le frenó su envión. Con la precisión de Josimar Yotun, el equipo peruano abrió el duelo en el primer tiempo. Los granates no estuvieron certeros para romper el cero. Los chilenos mantienen la racha. O'Higgins atraviesa un gran momento. La semana pasada eliminó a Bahía en Brasil y ganó por primera vez en su historia una eliminatoria del certamen. Contra Deportes Tolima volvió a sacar provecho de la actualidad de Francisco González. El delantero argentino registra 7 goles en sus últimos 12 partidos. El debutante buscará la hazaña. Juventud de las Piedras sueña una vez más con la épica. Después de clasificarse como visitante con 2 triunfos ante Universidad Católica y Guaraní, quiere completar su gesta la próxima semana en Medellín. El equipo colombiano estaba en control del juego en Montevideo, hasta que Bruno Larregui hizo vibrar al Gran Parque Central. Viajamos hacia la fase de grupos de la edición 2017 para repasar los últimos enfrentamientos entre Barcelona y Botafogo. Por la tercera fecha, el ídolo abrió el partido con un verdadero golazo. Cristian Alemán combinó con Jonathan Alves, que amagó al arquero y definió. Pero a falta de 10 minutos el encuentro se le complicó. Jefferson Mena cometió una infracción y fue expulsado por doble amarilla. Instante después, Xavier Arreaga tocó la pelota con la mano dentro del área y Sasa no perdonó. Dos semanas después, los equipos se volvieron a ver las caras en Río de Janeiro y allí Barcelona liquidó el duelo en el primer tiempo. A los 7 minutos, Cristian Alemán puso a correr a José Ayoví. Le ganó la espalda a su marcador y definió ante el Gatito Fernández. El ídolo fue por más y amplió la diferencia. Un pelotazo desde el fondo encontró en soledad a Jonathan Alves, que aprovechó la salida en falso del Fogao y sentenció el resultado. Comenzamos en Ecuador. Después de remontar la serie contra Argentinos Juniors, Barcelona buscaba un nuevo triunfo frente a Botafogo. El jugador clave del Barça es Johnny Quiñones. Después de 23 partidos, el mediocampista ecuatoriano convirtió ante Argentinos Juniors su primer gol en torneos CONMEBOL. Y vaya si fue importante, con un gran remate desde afuera del área, obtuvo la diferencia que lo llevó a los penales. Del otro lado, el jugador clave de Botafogo es Danilo. Fue determinante para que el Fogao diera vuelta a la serie ante Nacional Potosí. En el inicio del encuentro asistió de forma magistral a Alex Telles para que pusiera el 1-0 y antes del entretiempo capturó un rebote y sentenció el duelo. Botafogo nunca había ganado en Ecuador por torneos CONMEBOL. Sumaba un empate y 4 derrotas en 5 partidos. Este es el técnico de Barcelona, César Farías. La primera chance. Vallecilla con el centro, Benedetto intenta el taco, pero se queda con la pelota Leo Link. Respondía Botafogo. Se va a equivocar en la entrega atrás Alex Rangel. Mateus Martín tiene la chance, pero achica muy bien José Contreras. Siempre peligroso Mateus Martins, por eso estaba concentrado José Contreras. 22 minutos, atentos. Leo Link le pega mal. Anticipa de cabeza Brian Carabalí. Cabecea Villalba, travesaño. Y otra vez Villalba, ahora de zurda, para convertir el primer gol del partido. Y la particularidad, Villalba marcó sus primeros 4 goles en CONMEBOL Libertadores con 4 equipos distintos. San Lorenzo, Libertad, Peñarol y ahora Barcelona. El cabezazo, el travesaño le dice que no, pero le da otra oportunidad. Y Villalba la aprovecha. Chance para Botafogo. Se equivoca Tommy Martínez. Interrumpe Montoro. Toca para Mateus Martins. Gran pase para Danilo. Tiene la chance de zurda.
Y el tiro se va cerca del caño derecho. Buscaba remontar el resultado, el Fogao, y allí su entrenador, Martín Anselmi, el argentino. Ataque para Botafogo. Llega la pelota de Ponte, Vitinho, el centro y Mateus Martins, que anticipa en el primer caño, pero encerrado por Báez, le pega ancho y afuera. Hasta que llega esta jugada. La pelota que le va a quedar en el pase de Vitinho a Jordan Barrera. Centro, Mateus Martins en puntas de pie, controla y define contra el caño. Un golazo para empatar el partido. Gran definición. Y miren el festejo de Anselmi y de todos los suplentes del Fogao. Muy buena definición de Mateus Martins para conquistar el empate en el partido. Quería más el Fogao. Centro, Artur Cabral de cabeza, de pique al piso. Atento Contreras para quedarse con ella. Botafogo superó las 6 fases previas que jugó en la historia de los torneos Conmebol. Y empató en su visita a Barcelona 1-1. Carabobo iba por más. Ante Huachipato se convirtió en el primer equipo venezolano que superó una eliminatoria contra un club chileno en toda la historia del torneo. El jugador clave de Carabobo es Edson Tortolero. Convirtió 2 goles en la serie contra Huachipato, en Chile con un fantástico tiro libre. De esa manera se transformó en el segundo jugador venezolano con más tantos en el torneo desde 2020. Del otro lado, el histórico Yoshimar Yotun. A sus 35 años es el capitán del equipo. Tiene una enorme trayectoria en la selección de Perú, con 8 goles en 129 partidos. Y además marcó en la segunda fase el gol de penal contra 2 de Mayo. Sporting Cristal sumaba 5 partidos invicto en Venezuela por Conmebol Libertadores, con 3 victorias y 2 empates. Ese es Daniel Farías, el técnico de Carabobo, hermano de César Farías, que acabamos de ver dirigiendo al Barcelona. Primera chance del Sporting. Llega esta jugada y hay penal de Fuentes contra Gabriel Santana. El árbitro no duda y será Yotun el encargado de definir. Contra el caño derecho a media altura, Bruera no llega. Es el segundo gol de penal de Yoshimar Yotun en la actual Conmebol Libertadores. Ya le había marcado a 2 de Mayo. Iba Carabobo, la pelota para Tortolero, gran control y el derechazo que pica al lado del caño izquierdo. No lo puede creer. El excelente delantero de Carabobo, a punto de marcar un golazo estuvo. Más del Sporting. Atentos a esta jugada. El balón que le queda a Cristiano da Silva. Lo acompaña Christopher González. Llega el centro, Neira rechaza mal y aparece para meter el gol de cabeza Felipe Viseu, el brasileño. Era un gran gol, pero será anulado porque en el comienzo de la acción hay una mano del ataque del Cristal. Convocado el juez la va a ver. Y efectivamente, aquí está Cristiano da Silva. Para su izquierdo. Y la anulación correcta del gol. Iba Carabobo, Cova. Anticipa Neira y el travesaño le niega al zaguero central de Carabobo lo que hubiese sido el empate. Y un gran gol, por cierto. La imagen de Paulo Autuori, el técnico del Sporting. Otro centro de Cova, otro cabezazo de Neira. Y evidentemente no era la noche porque despeja Martín Tábara sobre la línea. Meter 2 cabezazos como Neira y que ninguno termine en gol. Iba Carabobo. El saque de costado. Rechaza Pósito, le queda a Maurice Cova y el zurdazo que se iba cerca. Buen intento de este magnífico jugador de Carabobo, vertical como pocos, que estuvo cerca de convertir un golazo. Y llegaba este centro. No llega a conectar Jan Fuentes. El tiro libre de Orozco y se perdía la chance del empate Carabobo.
Ganó el Sporting Cristal en Venezuela 1-0 con ese penal de Yotún. Y el dato es que después de 29 años, Sporting Cristal volvió a ganar como visitante en una eliminatoria de Conmebol Libertadores. La última vez había sido en octavos de final de 1997, cuando venció 1-0 a Vélez en la Argentina. En aquella edición, los celestes alcanzaron por única vez la final del certamen. Desde esa victoria habían pasado 12 partidos sin éxito fuera de casa en duelos mata-mata. En esta década, el equipo peruano jugó 4 veces la fase previa del torneo. En 2020, Barcelona lo goleó 4-0 en Guayaquil. En 2023 perdió 2-0 contra Nacional de Paraguay. Remontó la serie en Lima y avanzó a la tercera fase. Allí se enfrentó con Huracán, igualó sin goles en Argentina y triunfó en Perú. En la segunda fase de 2024 sufrió una derrota lapidaria contra Always Ready en Bolivia. Fue 6-1. En la fase 2 de esta edición empató 2-2 como visitante contra 2 de Mayo y frente a Carabobo finalmente rompió el maleficio. Después de ganar por primera vez en su historia una eliminatoria de Conmebol Libertadores, O'Higgins iba por una nueva alegría frente a Deportes Tolima. El jugador clave de O'Higgins es Arnaldo Castillo, delantero de 28 años que atraviesa un buen momento. Convirtió en la revancha contra Bahía por la segunda fase y es el primer jugador paraguayo en anotar para O'Higgins en la historia de los torneos Conmebol. Del otro lado, para Deportes Tolima, su arquero Neto Volpi es la clave. Sus contenciones fueron esenciales para eliminar a Deportivo Táchira en la segunda fase. En la ida en Venezuela realizó una salvada fenomenal contra Adalberto Peñaranda. Deportes Tolima se clasificó a la fase de grupos por vía de la fase previa en 3 oportunidades. La imagen de Lucas Bobaglio, la primera para Deportes Tolima. Sandoval, le queda Gerson González, tapa Carabalí, después Adrián Parra y vuelve a tapar el arquero. Muy buen ataque del Tolima, qué pase sensacional de Sandoval y la reacción de Carabalí. Otra vez González y nuevamente el arquero para contener ese tiro de Gerson. Llegaba Deportes Tolima, pero aparecía esta acción. Dura falta de Kelvin Flores contra Alan Robledo y se produce la roja para el hombre de Tolima. Fíjense, terrible planchazo a la cabeza de Robledo. El centro, la pelota que le va a quedar a Rovira y no puede definir de media vuelta hacia el arco. Despejó Felipe Ogaz. A los 45+8 llega esta jugada. La pelota que van a combinar la Leiva y Faúndez. El centro de Faúndez. La saca Angulo. Le queda Pavés de cabeza y atropella a Francisco González. Contundente, letal, efectivo. Impresionante la potencia de González y la resolución entre 4 rivales. Pasa y define de zurda. Sensacional anticipo de González. Lo padecía Lucas González Vélez. Llegaba esta acción. Brizuela. Iba otra vez Francisco González. Solo el cabezazo y la tapada del arquero Neto Volpi. Voraz, insaciable Francisco González. A punto de marcar su segundo gol. Y más de O'Higgins. Ogaz. El propio Francisco González, la pelota para Ravelo, control. La tijera que se iba ancha, hubiese sido un golazo del número 10. Nuevamente O'Higgins al ataque. La pelota para Sarrafiore que prueba. Responde Neto Volpi tras el zurdazo. Y llega ahora la otra expulsión. La iba a padecer O'Higgins, en este caso Felipe Ogaz, que le pega a Gerson González y se va expulsado por doble amonestación. Nada para decir, lo sabe. Ganó O'Higgins 1-0 a Deportes Tolima.
Independiente Medellín acumulaba un invicto de 11 partidos en torneos Conmebol. Sumaba 7 victorias y 4 empates. El registro comenzó en la fase de grupos de la Sudamericana 2024. El equipo colombiano venció a Universidad César Vallejo en 2 oportunidades. Ganó y empató contra Defensa y Justicia y goleó 4-0 a Always Ready. En los octavos de final empató 2-2 en Chile contra Palestino y en la revancha no tuvo piedad. Volvió a golear por 4-0. Por los cuartos de final, empató los 2 partidos frente a Lanús y quedó eliminado a través de los penales. En la ida de la segunda fase de la actual Conmebol Libertadores, se impuso 2-1 sobre Liverpool, con goles de Francisco Fidrisevski y Jaime Palacios. Una semana después, el empate sin goles en Colombia le permitió clasificarse a la siguiente ronda. El último partido nos lleva al Gran Parque Central. El debutante Juventud Las Piedras quería consolidar su sueño contra Independiente Medellín. El jugador clave de Juventud Las Piedras es Federico Barrandegui. El lateral derecho fue el futbolista más destacado del equipo uruguayo en las primeras 2 fases. Contra Universidad Católica de Ecuador convirtió un gol y entregó una asistencia. Y en el desquite contra Guaraní también se anotó en el marcador. Del otro lado, Fabricio Fidrisevski es la carta goleadora del DIM. Fue el máximo goleador del último campeonato colombiano con 15 tantos. Suma 8 goles en torneos Conmebol. 4 con Barcelona, 3 con Aucas y el gol que marcó en la segunda fase para el DIM. Juventud es el único club uruguayo que ganó sus primeros 2 partidos como visitante en la historia de la Conmebol Libertadores. La imagen de Méndez, el técnico del equipo local, y esta primera chance que tendrá Fabra. Gran pase de Fidrisevski, va Fabra, se planta. Majestuoso Sebastián Sosa ante el ataque de Fabra y tapa ese intento. A los 32 minutos, pelota para Fidrisevski y la discusión, ¿hay falta o no? Tira, tapa Sosa, le queda la pelota en el rebote. A Enzo La Rosa, que de zurda completa el trabajo y marca el gol. Y aquí quedará la discusión. El pelotazo, Fidrisevski que va, Barrandegui que intenta el cruce, cae. Parecía que había ahí un agarrón. Tapa Sosa y el rebote le queda al uruguayo La Rosa, que convierte para el DIM. Gonzalo Gómez con el tiro libre que se iba por arriba del travesaño. Este es Alejandro Restrepo, el técnico del DIM. Juventud que iba en el segundo tiempo. Más la pelota para Larregui, gran control, tira, Caño, le queda a Lanís, no le queda, porque estaba Ortiz para bloquear el remate. Excelente la jugada de Juventud Las Piedras que empezaba a merecer el empate. El Caño lo salva Hichazo y después Ortiz bloquea el tiro de Alanís. Minvaca que controla, pase a la puerta del área, gira Larregui, el toque para Cruz, se la lleva por delante y termina tirándola al córner. Palacios. Pelota profunda, atentos a esto, el mal rechazo, llega Larregui y un derechazo estupendo. Cruzado al segundo palo para convertir el empate. Lo merecía Juventud de Las Piedras. Y es el primer gol de Bruno Larregui en la actual Conmebol Libertadores. Gran oportunidad. Intenta rechazar Palacios, se la acomoda a Larregui que no perdona. E iba con todo buscando la victoria. Centro, Minvacas está y el travesaño que le decía que no al cabezazo de Fernando Minvacas. Llega el córner de Cruz. Gana arriba Pernicone. Le sale muy débil. Y a las manos de Hichazo el cabezazo. Respondía el DIM. La pelota que le queda a Chaverra. Didier Moreno, otra vez para Chaverra, gran jugada, pero estaba Sosa para controlar en 2 tiempos ese intento final del DIM. Y así se fue el partido, empate en Montevideo entre Juventud y el DIM 1-1. Y vamos a ver las mejores 5 atajadas de estos partidos de ida de la fase 3 de Conmebol Libertadores. El puesto número 5 para José Contreras. El error de Rangel. Y va Mateus Martín contra él. Achica muy bien Contreras para mandar al córner.
Puesto 4 para Sebastián Sosa. La jugada de Fabra y Fidrisevski. Y Sosa que se va a quedar plantado esperando el tiro de Fabra para rechazar con la pierna izquierda. Tercer puesto para Lucas Bruera. Ante este intento de Yosimar Yotun de pegarle directo al arco. Cuando todos esperaban el centro. El rechazo oportuno de Bruera para evitar el gol. El puesto 2 es para Omar Carabalí. No es para menos. Gerson González tuvo la chance y la tapada de Carabalí resulta decisiva para sostener el arco de O'Higgins. Y la mejor atajada de la semana es para Neto Volpi. Ante esta chance de Francisco González. En puntas de pie por el segundo palo el cabezazo cruzado. Y el arquero brasileño que defiende el arco del Deportes Tolima evita el gol. La mejor atajada de la semana es para Neto Volpi hasta este intento de Francisco González. Y estos fueron los mejores momentos de los partidos de ida de la tercera fase de la Conmebol Libertadores. El jugador de la semana es Mateus Martins. Fue el comandante de Botafogo en ataque para que el equipo carioca se llevara un valioso empate de su visita a Guayaquil. En la primera parte le ganó en velocidad a Rangel tras ese error y obligó a la respuesta de Contreras. Después tuvo esta chance anticipando en el primer palo hasta que finalmente apareció la jugada. El centro, control y definición para marcar un excelente gol. Y esto dijo después del partido. Estoy muy feliz por el gol. Hicimos un gran partido. Podríamos haber hecho más de un gol y así quedarnos con la victoria. Pero ahora nos toca jugar en casa y con nuestra gente. Estos son los partidos revancha de la fase 3. El martes en Río de Janeiro, Botafogo, Barcelona. El miércoles en Lima, Sporting Cristal Carabobo. Y en Ibagué, Deportes Tolima, O'Higgins. Para el jueves en Medellín, el DIM contra Juventud. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana con los partidos revancha en otra edición del Conmebol Libertadores Magazine.